lo pierdan con más Rock de las Pampas. Un abrazo. Buen día, sol, roto mi ventana, menos la mañana. Perché hoy cambias tu rutina, que sabes que ayer perdió para encender tu voz. Todos amamos la vida, pero nadie tiene valor. De la careta por amor, va por vos, para vos, va por vos, para vos. Mi fantasma recorre el mundo, pobre hoy a quien puede asustar. Ya ven, no sé a dónde acudir, mi dolor es el que lleva fuerza de existir. En una mano su hombro, la otra me amor. Préstame la publicidad. Va por vos, para vos. Va por vos, para vos. No. Argentina roquea con pasión. En el martes de la radio. Otoño 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024. Roquea con potencia en el inicio del día. La música que nos une. El rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Venga, 8 de la mañana, 6 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la otra gestión, la primera mañana de la radio Nuevo Día, aquí en Río Gallegos, hasta las 9:30 de la mañana. Karina Taverne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luchando con el mate. Te veo renegando con el mate ahí. Con el comandante. Sí, no, además. Ahí está. Ahí acomodo. ¿Cómo estás, comandante? Ahí está. Buen día, gente. Bien, acá andamos. Bienvenidos a la otra gestión. Ahí está.
Estamos acomodando Ahora acá. estamos Es perfectos. que el mate me trajo ¿Qué complicaciones pasa ya. con el mate? Estoy Le- esperando el matecito de hace rato. Sí, pero está tapadito, no hay caso, hay que pegarle, viste, Es posta lo de que le pegás ahí en el en culito el al mate y culito, se sí, hay escapa. que hacerle chachas en la ¿Me colita decís que sí, y Brian? sí, en realidad algunos dicen que hay que pegarle y otros dicen que hay que acariciarlo y si lo acaricia quien comparte con vos el mate es mejor porque la cara con la que me mira eso ya es mucho, de incredulidad eso ya es total. mucho. ¿Cómo van No, si la persona con la que compartís lo también. acaricia, lo Pero soba un ¿es una poquito. cuestión física o de energía y de... No, si te digo de energía ya me No, sacás carpiendo por eso. porque no crees, pero entonces te voy a decir que es física. Por eso, ahí puede que te crea un poquito. Claro, si no- obvio. Depende quién es el interlocutor, es la respuesta. Claro. Bueno, pero quiero un mate. Mm. Bueno, no sentí frío, no sé si una percepción mía o en realidad no. Qué humedad que hay. Eso sí, mucha humedad. Frío, no. La verdad que no tanto. 1,4 grados sobre cero la temperatura en Gallegos. En realidad esto era a las 7 de la mañana. La térmica 2 grados bajo cero. Humedad es verdad muy alta, 96%. Sí. Presión 1005.8 hectopascal. Viento del sudeste a 11 kilómetros en la hora. Ujú. Visibilidad 20 kilómetros. La máxima de hoy será de 4 grados centígrados y se esperan lluvias aisladas para la mañana y para la tarde. Y para la noche, lloviznas. Eso aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Bueno, Ujú. ¿te fijaste bien? ¿No te habrás equivocado? No, ahí acá. Sí, ¿por qué? Vos decís que... No, porque no puede- quiero que suceda, por eso. ¿Por qué me porque- persigue la desgracia? Claro, claro. Lamento comunicarte que no me equivoco. Pucha. Bueno, está bien. Estoy yendo a Puerto San Julián, Ujú. muy de a poquito, porque como todavía es tempranito, bueno, pero me han sorprendido porque están actualizados los datos de allí de la Perla, que a esta hora tiene cielo cubierto con llovizna, una temperatura en Puerto San Julián de 5 grados, les decimos buen día, y una térmica de 1 grado, pero positivo. La humedad más alta que en Gallegos, me parece, que dijiste, 98%. Viento del norte a 20 kilómetros en la hora. Y la visibilidad, atención, San Julián y alrededores, la visibilidad está muy afectada realmente por la llovizna que está cayendo en Claro, este momento. Es de apenas 3 kilómetros. Saludamos a todos los que nos escuchan en Puerto San Julián y les anticipamos que vamos a estar hablando con el secretario de Hacienda del municipio, cerca de las 9 de la mañana. Estaremos hablando con Ramiro Álvarez, básicamente porque ha enviado a subastas o ha abierto una subasta de terrenos. Subasta Exactamente. pública de terrenos. Sí, y Que en principio nos llamó la atención a ver Ujú. cómo es el proceso. claro, Subasta. exactamente. ¿Y quiénes pueden participar? Claro, claro. Así que vamos a hablar con el secretario de Hacienda, el contador, Ramiro Álvarez, quien también tiene a su cargo el área de tierras y catastro. Claro, claro, claro. Así que vamos a hablar con él en un ratito nada más. en San el Julián que transcurso del programa. anoche se llevó el premio más grande del Telebingo. No, Sí, ¿se fue para allá? Se fue para San Julián, pero dentro de un ratito te voy a estar dando más detalles al respecto. Bueno, ok. No lo saludamos a Juli, que No. está acá tempranito, Juli, con nosotros, ya al aire en el streaming, como siempre. ¿Probaste la compu, Juli? ¿Está buena? Qué bueno. Muy Ah, bien. ya la estás utilizando para el laburo acá en la cooperativa. Hablamos de la notebook que se ganó el viernes, por si no nos escucharon ayer, en la fiesta del Día del Periodista. Sí, qué alegría, tío, que Y se ya le haya está. ganado Juli. Ya la ha sumado como una herramienta más de laburo acá a la COPE. Eso es cooperativismo, ¿viste? Este fue lo primero que dijo Julián. Cuando fue a recibir el premio dijo, esto va para la COPE, ¿eh? Sí, dijo que sí. Pero bueno, la usa él para trabajar, Juli. Esto es un regalito también. Así que bueno, ahí está, ahí está. Claro, ¿o no, Brian? ¿O no?
Y sí. Datos de tiempo en Perito Moreno a esta hora de la mañana, donde, dicho sea de paso, y como tema destacado, hoy tampoco hay clases, Ujú. por la situación que viene Atravesando. ocurriendo, claro, desde el fin de semana, la cantidad de lluvia caída, ayer siguió lloviendo, con consecuencias no serias, no trágicas, digo, pero sí que complican Claro, por supuesto. el desenvolvimiento diario de Ujú. cualquier familia, ¿no? Por eso es que se decidió que hoy tampoco haya clases en ningún establecimiento educativo de la localidad, ¿no? Claro. La escuela 12, la escuela 72, el colegio 5, la escuela industrial y todos los establecimientos educativos por segunda jornada consecutiva. De hecho, está lloviendo ahora, mira, según informa Weather.com, Ujú. una lluvia débil que permanecerá hasta pasadas las 9 de la mañana. La temperatura ahora es de 2 grados centígrados, igual que la sensación térmica, humedad 90%, el viento está calmo. Se estima que la máxima hoy llegue a los 6 grados centígrados, con una mañana nublada hasta el mediodía. Ahí empieza a salir el sol. Es mayormente despejado durante la noche, o sea que las condiciones de precipitaciones culminan ahora, a primera hora de la mañana. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a seguir saludando a nuestros vecinos, en este caso de la cuenca. ¿Cómo está el tiempo por allí? En principio saludamos a todos los oyentes, ¿no? Los que en este momento nos están sintonizando en la 95.5 Así. FM Tiempo. Sí. 3 grados bajo cero la temperatura en Río Turbio, igual que la sensación térmica. El cielo permanece nublado, el viento está calmo. Una mañana fresca, en realidad una jornada fresca, donde la máxima será de 1 grado bajo cero. Esa va a ser la máxima de hoy. O sea, bueno, ¿no será mucho? no, demasiado me parece. Vos que te cagabas de gallegos, mira, 1 bajo cero de máxima hoy en la zona de la cuenca minera. Bueno, Cielo nublado durante la mañana hasta pasado el mediodía y después aparecerá el solcito cerca de las 3 de la tarde, mayormente nublado siempre. ujú. Esa será la condición destacada. Una jornada muy fría allí en la cuenca minera. Muy bien, y así pasando por distintas localidades donde gracias a amigos y que han convenido retransmitir en vivo el programa, más ustedes que nos ven, que nos escuchan a través de otras formas y las plataformas, les decimos feliz día del vecino a todos. Hoy, 11 de junio, es el Día del Vecino en la República Argentina. Esto fue instituido en el año 1946, cuando la Asociación Vecinal de Villa del Parque decidió comenzar a celebrarlo. En el año 1959, 5 años después del fallecimiento de Rafo Bontá, la entonces municipalidad, él fue el que comenzó con esto, la entonces municipalidad de la ciudad de Buenos Aires lo acepta como una fecha más en el calendario porteño. En 1990, claro, década del 90, ¿quién estaba de intendente? Carlos Grosso. Decretó oficialmente la instauración del 11 de junio como Día del Vecino Participativo, con el nombre que se los conoce hasta la fecha. Esta celebración tiene como objetivo fomentar la cultura del buen vecino, teniendo como eje la difusión de valores morales y de convivencia como la tolerancia. A veces es difícil llevarte bien con los vecinos. No, la tolerancia, el respeto mutuo, Fundamental, la sí. cooperación y la participación solidaria. Me río sola. Tolerante a los ruidos fuertes. No, me río sola porque tuve un vecino que me denunció antes de que fuera a vivir a la casa. No te tenía mucha fe. Así que antes de mudarte ya te había denunciado. Sí, ya me había denunciado. ¿Sí? Sí. Se ve que te conocía bien igual.
¡Ya tuve suficiente! No, no, bueno, ese no sería un buen ejemplo de buen vecino, pero también hay de los otros. Lo que pasa que mientras leía esto de la tolerancia y demás, me acordé de ese vecino. Bien, contanos, se lo dejamos planteado como inquietud, a ver a qué vecino destacarías de aquí de Río Gallegos y saludarías a través de Ujú. la radio. ¿Y por qué? ¿A quién y por qué? Bueno, bueno, nos saludan vecinos desde San Julián, Pichón, ¿eh? Bueno, Nos dice, así es, mucha humedad, como destacábamos en San Julián. claro. Mandamos un beso a Marcelo y a Vanessa, un beso grande a ellos. Buenos días, se tapó el mate. Que lo golpeas, me dice, sí, Miguel, sí. Comprá hierba de primera calidad. Claro, ese es el tema. Yo no te lo quería decir, pero es que la yerba molida te tapa la bombilla. ¿Sabes por qué no me lo querías decir? ¿Por qué? Porque la Porque yerba la compré yo, compraste por vos. eso. Por eso. No quería quedar en evidencia. Por eso, sí. No hay plata. Exactamente, tal cual. Bien, a propósito de San Julián, te estaba comentando, Sí. el premio mayor del Telebingo anoche se fue para esa localidad, 1,5 millones de pesos para el cartón 6.425. Chequéalo, Eso. 6.425, capaz que sos vos. Claro, Y te estábamos- capaz que es Vanessa o Marcelo que nos están saludando. Fíjense, chicos. El ganador de la línea en esa cuarta ronda, 300.000 pesos, fue para el cartón 8.385, vendido aquí en Río Gallegos. La tercera ronda, la línea, 250.000 pesos para el cartón 5.180 de Río Gallegos. Y el bingo, 500.000 pesos fue para el Calafate, 6.686. La segunda ronda, 100.000 pesos para el cartón 6.812 y 6.000 pesos, perdón, y 100.000 pesos también, porque fue compartida para el cartón 6.844, fue compartida. El bingo de esa segunda ronda, o sea, 400.000 pesos para pico truncado, cartón 2.534. Y la primera ronda que se jugó anoche, 150.000 pesos para Río Gallegos, cartón 8.554. Y el bingo también para Río Gallegos, cartón número 6.284. No salió el pozo acumulado Ajá. y se le suman unos pesos más de cara al próximo sorteo, que va a ser el día 18 de junio, acumulado al casillero número 40, 10.050.000 pesos. Ujú. Pasamos los 10 millones, mirá, 10.050.000 pesos por su acumulado hasta la bolilla número 40. Esa es la condición, tenés que cantar bingo hasta el casillero número 40 para Perfecto. llevarte esos 10.050.000 pesos. Muy bien, tenelo en cuenta, ¿eh? No dejes de jugar tu cartoncito y de chequearlo, por supuesto. Seguimos saludando a nuestros auspiciantes. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados, desafía todas las exigencias. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre Avenida Libertador y salida peatonal por el Paseo Costero. Tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, recordad que este fin de semana que viene es fin de largo, el lunes feriado. Sí. Por ahí, si estás organizando un plancito, ten en cuenta Calafate, ten en cuenta Cabañas del Titán. Llama al 2966-530706. El hostel permanece cerrado por la temporada turística baja, Ujú. pero está atento a ofrecer servicios a grupos grandes, a contingentes y a delegaciones. En ese caso tenés que buscar asesoramiento llamando al 2966 74 62 19. Saludos a Esther Alochis, Tita, que nos está, claro, es vecina nuestra, así que nos está mandando un saludito. En el Día del Vecino, también. Así que Claro, saludamos. Claro, por eso es el saludo de Tita. exactamente. Gracias. Exactamente. Recordá, queda planteado, ¿no?
mandanos un mensajito a nuestro teléfono aquí en la radio o por el Face. ¿A qué vecino destacarías de aquí de Río Gallegos y por qué? Y bueno, y de cada localidad, si quieren Claro, es cierto. mencionarlo, lo pueden hacer a través de nuestro streaming o, como les decía Pichón, a nuestro WhatsApp 51 60 51. Como Marcos nos saluda, le mandamos un abrazo a Marcos Barría. Buena jornada, muy feliz día del vecino, nos dice. Gracias, Marcos, igualmente. Él siempre está atento y nos brinda alguna sugerencia, nos hace acordar de las efemérides. Así que muchísimas gracias. Así es, 8:30 de la mañana vamos a estar hablando con la concejal Daniela D'Amico, Así, concejal del bloque de la Unión Cívica Radical, porque ayer, de aquí de Río Gallegos. claro, porque ayer se realizó allí en la sala de sesiones del Consejo Deliberante la primera jornada de la audiencia pública. Semáforos sí, semáforos no en la autovía. Sí. Esa es la consigna, ¿no? O la inquietud, ¿no? Ujú. Y en base a eso, bueno, un reglamento en el que todos los vecinos podían participar, distintas ONGs, asociaciones y demás, debían cumplir con algunos requisitos, que no eran muchos, dicho sea de paso, pero bueno, Sí. es una muy buena herramienta que brinda la democracia para ir y debatir, salir un poco de las redes sociales, ¿viste? Ir y con un fundamento, obviamente, exponer tu idea. Exactamente. Vos sabés que estuve Sí. ayer haciendo un móvil para Nuevo Día, allí en el Consejo Deliberante, en el inicio justamente, y buena participación en cuanto a cantidad y variedad, digamos, ¿no? ¿De exponentes de quienes... o de público? De todo un Ujú. poco. La verdad que sí. Estuvo encabezando, por supuesto, quien fue la inspiradora de esta audiencia pública y quien la organizó, que fue la concejal Daniela D'Amico, como vos la mencionabas, que va a estar charlando con nosotros en representación del municipio. Hizo la apertura también el doctor Gonzalo Chute, que es el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Gallegos, y estaban presentes los concejales en su mayoría. Yo creo que salvo el concejal, al menos en el momento que yo estuve, ¿no? Que fue en el comienzo, en la inauguración, y me quedé algunos minutos, tal vez posteriormente participaron, pero en esa apertura, salvo el concejal Chávez y la concejal Tovares, Juliana Tovares, después estaba todo el pleno del cuerpo deliberativo de Río Gallegos. Había funcionarios municipales, funcionarios provinciales. Bueno, lo vi a Miguel Cader, que tiene a cargo la dirección de tránsito de la municipalidad. Estaba María Sanz, había integrantes de la policía de la provincia de Santa Cruz. Lo vi al ingeniero Paulo Croppi, que es el nuevo responsable de Vialidad Nacional también. Bueno, había una nutrida cantidad de personas y como moderadores de la intervención que realiza, digamos, cada uno de los expositores, estaba los licenciados Alfredo Fernández y Mariana Altieri de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, de la Unidad Académica Río Gallegos, de la carrera de Comunicación. Bien, vamos a estar hablando con Daniela D'Amico entonces, sus reflexiones acerca de la primera jornada. Hoy es la segunda y última, ¿verdad? Sí, hoy es la segunda y última, es lo que tenemos entendido, y allí se van a dar varias también exposiciones, no solamente de particulares, de vecinos que van a ir a realizar sus aportes o sus planteos, sino también de profesionales como la arquitecta Ariadna Jiménez, que durante muchos años, si no recuerdo mal, si me falla la memoria pido disculpas, pero creo que ella se jubiló como profesional de la Secretaría de Obras Públicas en aquel momento de la Municipalidad de Río Gallegos, que realmente sabe mucho de este tema y puntualmente
de la autovía 17 Claro, de qué bueno octubre. ir y escuchar a los que saben Totalmente, realmente, ¿no? Los que te totalmente. nutren y a partir de ahí sacar una conclusión. Porque viste que vos Ujú, tirás el tema así en las redes sociales y todo el mundo sabe por ujú. qué hay que poner semáforos o por qué no hay que poner semáforos, pero en realidad donde hay que ir a hablar es en estos espacios, Y acá, creados puntualmente para eso. ayer, por ejemplo, abrió un profesional del CEPAYA. ¿M? Ujú. Em, que es el Centro Claro. Profesional de Arquitectura y de Agrimensura. Pero hoy también se va a nutrir con profesionales de distintas disciplinas y también en representación de diferentes organismos. Así que, como si vos sabés que es muy interesante como para poder ir a nutrirse. ¿M? Bien, ya está presentada entonces la nota que vamos a tener dentro de 3 minutos con Daniela D'Amico. Otro de los temas destacados, en este caso en la legislatura provincial, Sí, avanza en comisiones el proyecto del Ejecutivo Provincial para derogar la ley de lemas en Santa Cruz. Recordemos que la iniciativa fue uno de los principales compromisos de campaña asumidos por el gobernador Claudio Vidal y por el vicegobernador Fabián Leguizamón con la ciudadanía santacruceña. Ayer por la tarde, en la reunión de Comisión de Asuntos Constitucionales, los diputados dieron despacho favorable por mayoría, al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo Provincial, digo, no por unanimidad. Esto fue presentado en el mes de diciembre, con el objetivo de eliminar el sistema electoral vigente desde 1988 en Santa Cruz, calificado como un verdadero fraude de la representatividad democrática por parte del primer mandatario provincial en los fundamentos de su presentación. Se trata de un compromiso de campaña asumido con la ciudadanía santacruceña por parte del gobernador Claudio Vidal y del vicegobernador Fabián Leguizamón, junto a los demás partidos que integraron el Frente Electoral. Recordemos que en los 10 puntos, en el momento en que se firmó ese acta acuerdo. compromiso, ese Sí. acta acuerdo, Ujú. todos coincidían, los partidos integrantes, en la derogación de la ley de lema, ¿no? Así Ese es. frente electoral que los llevó a ganar las elecciones en octubre del año pasado y a ponerle fin a más de 30 años de kirchnerismo en Santa Cruz. De esta manera, el proyecto analizado en la Comisión de Asuntos Constitucionales deroga la Ley Provincial 2052 y sus modificatorias, adhiriéndose al Código Electoral Nacional y a la Ley Nacional 26.571. El gobernador Claudio Vidal señaló que con este sistema electoral vigente hace 35 años, hemos visto cómo se ha ido derrumbando el sistema de representación democrática que solo perseguía como objetivo fundamental la perpetuidad en el poder, desvirtuando así el sistema de representación directa y la esencia de participación ciudadana en los partidos políticos. Se plantea además que se trata de un sistema distorsivo de la voluntad popular y que ha mutado siempre a medida de los dirigentes o los partidos políticos, degradando el proceso electivo a tal punto de convertirse en una estafa para los votantes santacruceños. Por otra parte, existe en Santa Cruz un gran consenso social para su derogación, por lo que su aprobación será un primer paso institucional que, según expresa la iniciativa, interpreta a una sociedad que reclama cambios estructurales y consensos. Vale recordar que la ley de lemas permite que cada partido o alianza constituya un lema, el cual se compone a su vez por sublemas, listas internas de cada agrupación que posibilitan a cada espacio político presentar la cantidad de candidatos que desee. Eso se replica en los cuartos oscuros y en las mesas, ¿no? Donde no encontrás la boleta, ya sabemos. Y en el momento del escrutinio se suma el total de votos que recibe cada sublema y a quien resulta ganador es el candidato del lema que obtuvo más sufragios, muchas veces en contra de la voluntad de la mayoría. Por último, se aclaró en este parte de prensa de la legislatura provincial que el proyecto pasó a las comisiones de asuntos municipales y legislación general para continuar con su tratamiento en el día de hoy. Perfecto. O sea, sigue
su derrotero en comisiones. Y va avanzando. Va avanzando. Va avanzando. Eso es lo que fundamentalmente se destaca. Y como complemento de esto que vos nos contás, vi el posteo que hizo el diputado de la coalición cívica ARI, Pedro Muñoz, quien se encuentra en una foto firmando, es el momento, ¿no? Eso es lo que refleja la imagen, el momento de firmar el despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y él lo catalogó como una jornada histórica. Puso jornada histórica en la Cámara de Diputados. La Comisión de Asuntos Constitucionales votó el despacho por mayoría, derogando la nefasta ley de lemas, con la firma de, del diputado Pedro Muñoz. Que lo viene exponiendo desde que representaba a los docentes en ADOSAC, desde por allá del 2007, estamos hablando de casi 20 años, ¿no? Que lo viene haciendo público. Así es. A la ley de lemas y su derogación. Bueno, ahora por eso entiendo estos posteos, ¿no? Y el momento, y cómo lo está viviendo, porque siempre fue uno de los máximos exponentes de por qué no a la ley de lemas y su derogación. Y ahora lo encuentra justo siendo diputado provincial y siendo protagonista de lo que viene propiciando desde hace casi 20 años. Bien, cambiamos de tema y vamos a meternos en uno también de los temas que les adelantábamos hace algunos minutos nada más. Vamos a saludar a la escribana y doctora Daniela D'Amico. Ella es concejal de la ciudad de Río Gallegos y ha sido el motor quien ha propiciado la audiencia pública que les contábamos hace minutos nada más con Claudio, que comenzó ayer, que va a continuar mañana. ¿Y qué la llevó a plantear esto? Bueno, la cantidad de incidentes viales, esta preocupación que para muchos es la autovía 17 de octubre, esta autovía que divide, que traspasa a Río Gallegos y que quedó en el medio de la ciudad. Vamos a saludar a la doctora. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por estos minutos. La saludamos con Claudio desde el piso de Nuevo Día. Muy buenos días a la audiencia. La verdad que muy bien. Lo que sí te corrijo, Cari, que Perdón. continúa en el día de hoy, ¿viste? Sí. No mañana. Ah, perdón, ¿sí? perdón. ¿Viste? Y entonces, bueno, a partir de hoy de las 10 de la mañana sería la segunda jornada Así de lo es. que es la audiencia pública. Y como vos bien dijiste, ¿no? Creo que a nosotros, como a muchos vecinos de nuestra ciudad, una problemática que nos llama constantemente la atención es el hecho de la cantidad de accidentes que tenemos en la autovía y el hecho de que teníamos que tomar medidas, y una de estas cuestiones creo que fue el llamar justamente a la audiencia pública para poder tratar esta problemática y poder hablar de ella, ¿no? En principio, Daniela, bueno, lo hacíamos cuando empezábamos, destacábamos, ¿no? Que se haya puesto en práctica esta herramienta que nos brinda la democracia, el momento de debatir, de exponer ideas obviamente bien fundamentadas, ¿no? No, la verdad que nosotros muy contentos. Ayer hizo una apertura que te vi, Cari, así de lejos. Sí. La verdad que el CEPAIA muy buena con respecto a un planteo. El hecho de que cuando hay una obra, generalmente la autovía fue hecha hace 15 años atrás, con un Río Gallegos distinto, y que sin duda, en base a los cambios que han ido ocurriendo, seguimos teniendo la autovía. Y bueno, lo que planteaba justamente ayer el Colegio de Arquitectos, Ingenieros y Agrimensores, es el hecho tendría que haber ya habido intervenciones sobre la autovía, porque sin duda hemos crecido demográficamente y poblacionalmente, y que esto genera un impacto muy importante en el tránsito, más en la autovía que corta justamente, como bien dijeron ustedes, la ciudad casi por la mitad. Claro. O sea que coinciden en eso en principio, ¿no? En que tienen que haber intervenciones o modificaciones en la autovía, más allá de la semaforización o no. Claro, porque en realidad, viste que nosotros cuando hacemos el debate de la semaforización o no, en realidad en realidad el objetivo es tratar la problemática. Claro. Y cuando hablamos semaforización o no, es como decir, bueno, debatimos, o sea, es como un punto del objeto, es como decir, bueno,
semáforos sí, semáforos no, en Ujú. base a que muchos, lo que se decía de los vecinos, algunos dicen tenemos que semaforizar, otros dicen que no. Y en realidad, lo que nosotros en realidad planteamos de fondo, y que por ahí quizás algunos vecinos interpretaban para un lado o para el otro, en realidad es la verdadera intervención, porque Claro. lo que todos los ciudadanos de Río Gallegos estamos de acuerdo es que debe haber una intervención real por parte del Ujú. Estado hoy en la autovía y modificar determinadas cosas que están pasando para que lo que está ocurriendo pueda cambiar. Claro, Ujú. claro, claro. Ayer en la nómina de expositores, no solamente estaban los representantes del CEPAYA o uno de ellos que fue quien eh, tomó la posta en la primera de las intervenciones, sino también después otros oradores de manera particular, vecinos que fueron a plantear su posición de la policía y demás. ¿Hubo alguna de esas intervenciones justamente que les haya llamado la atención por algo particular? Nos llamó mucho la atención, bueno, lo que pasa es que siempre es buena la participación ciudadana porque creo que a nosotros los que estamos en la política y esto siempre te da una visión bueno, a dónde tenés que ir, qué tenés que hacer o cómo estás haciendo y si realmente falta o más o menos estás viéndolo. Sí. Bueno, habló muy bien el vecino del barrio docente, Ujú. el Miguel presidente de la Junta Castillo. Vecinal, Sí. sí, Miguel Castillo, con respecto a esto y él planteaba la problemática que ellos tienen en el barrio docente en esta situación con lo que es la intersección de Mauri con Mauri y San Martín. Claro. Y entonces en estas cuestiones, bueno, también la necesidad de una semaforización urgente Claro. y cómo ellos van viendo con distintas condiciones que cuando no había reductores, cómo era con reductores, cómo el tráfico es más pesado y cuánto muchas veces cuesta, ¿no? El tema Ujú. de transitar. Y en realidad, bueno, estas cuestiones de realmente de plantear lo que nosotros ya habíamos planteado en un proyecto de resolución hace unos días, el hecho de que se coloque un semáforo y lo que la verdad que la necesidad y la inmediatez con la que los vecinos solicitan un semáforo en ese lugar. Entonces son cuestiones que nosotros inclusive hasta nos planteábamos pasarlo de resolución que habíamos hecho a pasarlo a una ordenanza. Y creo que siempre, Karin, este tipo de eventos y este tipo de situaciones vos te nutrís del vecino porque Claro. te tomás ese tiempo para escucharlo, creo que es escucharnos entre nosotros y decir, bueno, hacia dónde seguimos trabajando y cómo, y creo que eso es muy bueno, ¿no? De la participación ciudadana, hubo vecinos que por ahí se bajaron, ¿viste? Porque por ahí después no se animaron cuando vieron, bueno, que había expuesto el colegio había puesto los arquitectos, ¿viste? Ellos sentían que su discurso no iba a estar a la altura y en realidad uno sabe que uno es un técnico, pero uno quiere Claro. escuchar la voz del vecino y la verdad que uno tiene ese interés también porque uno cuando escucha la voz del vecino muchas veces escucha la calle. Claro, claro. Así Seguro. que entonces, en eso nosotros por ahí decíamos, pero anímese, vecino, no, pero no, porque lo escuché, viste, qué sé yo, y bueno, por ahí ha pasado esto, espero que en la jornada de hoy sea un poco, que esto ojalá esperemos que no ocurra, o sea, tratamos Claro. igual ayer que no pase, uno de los vecinos nos escribió y dijo, lean lo que nos traía, viste, y bueno, el hecho más que nada es la participación ciudadana, Claro. hoy vamos a empezar una jornada con Ariadna Jiménez, exponiendo, Sí, que una sabe jornada que muchísimo dice el mucho, tema. Sí. sí, con unas propuestas reales que viene ella, Ujú. van a hablar varios vecinos, inclusive va a hablar, ¿cómo es que se llama? Todo lo que es vialidad nacional, Ujú. tiene la Sí, palabra hoy, Cropi, ¿viste? Paulo Hay Cropi. varios, Ujú. está Cropi, después está, ¿cómo es que se llama? Bueno, varios vecinos también, después está María Sáenz de la Agencia de Seguridad Vial, y después lo que nos pidieron el tema, aparentemente viene la Municipalidad de Río Gallegos, por lo que ellos han expuesto y por ahí hemos visto y nos han comentado, vienen con una propuesta ellos desde planeamiento, integrada desde planeamiento, obras públicas y tránsito. Así que bueno, esperamos también con buena expectativa esto y que realmente esta audiencia pública nos pueda dar también el hecho de esto, ¿no? De traer una propuesta real a los vecinos, algo que se pueda comenzar a implementar y que Ujú. realmente nos pueda ayudar a todos a vivir un poco mejor y a cambiar un poco esto que Ujú. vemos día a día dentro de la autovía, Eso te ¿no? iba a preguntar, Daniela. Después de la audiencia pública, conclusiones, se elabora un documento, bueno, ¿cómo continúa?
Claro, cuando termina se elabora un documento y Ujú, este documento después es esto, se toma un documento de todo lo que se va explayando y se cierra justamente con un documento. ujú. Lo cierto que también tiene que renovarse nuestro compromiso como vecinos a la hora de ser responsables en el manejo de subirse a un auto, porque muchas veces ha sucedido que en lugares críticos donde se pone un semáforo o se pone un reductor de velocidad, si hacemos caso omiso a eso también, no hay nada que alcance. Claro. Y no puede estar un efectivo de la policía o de la Dirección de Ujú, Tránsito Municipal en cada una de nuestras esquinas. claro. También es necesario que nosotros como ciudadanos nos comprometamos como tal, ¿no? Claro, porque una de las propuestas, bueno, que haya más presencia, más controles, pero bueno, en principio esto que decías vos, evitando todo eso y cumpliendo Claro. las reglas que ya están establecidas, ¿no? Sí, sin Empezar por duda, ahí. ¿no? Tal cual. No, bueno, nosotros igual estamos trabajando dentro de lo que es la comisión y dentro de las ordenanzas que venimos presentando con un tipo de acciones también en este sentido. Bueno, en el hecho para las multas gravísimas, el hecho de que, por ejemplo, se pueda, aquellos que son reiteran en multas gravísimas, el hecho de realizar trabajos comunitarios, que no solamente se haga un pago de la contravención, Ujú, sino que se pueda hacer también un trabajo comunitario, se debe hacer a ver si cambian alguna forma conductas, ¿viste? Por algún claro. sentido, porque a veces te da la sensación de que van y pagan y después al otro fin de semana o a los 2 fines de semana les Ujú, da la alcoholemia positiva de vuelta, ¿viste? Entonces, en estas cosas que uno quiere trabajar, en el hecho también hemos planteado una ordenanza para el tema de que aquellos que también son muy residentes en determinadas multas vuelvan a hacer el curso de educación vial, por ejemplo, lo tengan que Sí. volver a cursar y ujú, determinadas cuestiones que vos decís, bueno, si sos tan reincidente, claro, algo no aprendiste, ¿viste? tal Entonces, cual. bueno, y En que lo referen- tengan que pagar cuando lo vuelvan a hacer, Ujú. En ¿sí? referencia a ese proyecto puntualmente para los que una y otra vez vuelven a la misma falta, ¿en qué instancia está en el Consejo Deliberante? Está en comisiones, Ah, ok, pero va está bien. bien, ¿eh? Sí, Sí, sí. está bien. Ujú. Porque lo vi el otro día, pero bueno, no me pude quedar a toda la sesión y lo vi en el orden del día, así que está en el Ujú. tratamiento de comisiones. Sí, sí. Claro, Así que bueno, y en eso, me quedé con esto de sí, pregúntame. de respetar las normas ahí puntualmente en la autovía, que creo que a partir de ahí, a ver, el día que respetemos todas las normas, ahí definiríamos efectivamente qué tipo de intervención claramente es necesaria, como lo decían ayer, pero bueno, si respetáramos todos esos 60 Sí. kilómetros de velocidad máxima establecida, Claro, que primero. nadie lo respeta, en principio, Sí, hay que empezar por No, y ahí, ¿no? hablando de lo... Ayer también se planteaba, chicos, el tema de los peatones, porque muchas veces también... Yo el otro claro, día, por ejemplo, también. había Claro, hecho un claro. comentario con respecto a las bicicletas a la autovía. Entonces decían, no, porque la concejal, porque ella no anda en bicicleta. Digo, no, no, a ver, no es una cuestión de la concejal. Hay una prohibición dentro de la autovía de Claro, circular en bicicleta y de claro. hecho está establecido, o sea, no es un Ujú. invento mío, Ujú, ¿entendés? O sea, estas cuestiones que por ahí a veces parece que uno las dijera y molestan, pero uno las debe decir, ¿viste? Entonces, por ejemplo, de repente tenés un automovilista que se encuentra con una bici y la verdad que a veces pasan accidentes también por ujú. estas cosas, por eso, por algo hay una prohibición, o de repente, bueno, analizar la posibilidad, no sé, hacer una bicisenda, o sea, otras cuestiones que puedan facilitar también en este sentido, pero bueno, cuestiones que uno puede hablar, qué sé yo, a mí el otro día estaba en el borde costero, había ido a hacer un rato con mis hijos y hay vecinos me decían, por favor, la entrada de Asturias, de San Benito, concejal, háblelo, dice, Ujú, porque a las 8 de la noche no es imposible entrar por Asturias, por Asturias. sí, sí. Entonces, hay momentos de mucho tráfico que también se siente muy colapsado. Y Claro. bueno, en esto que podamos plantear y mostrar, yo creo que el gran paso es decir esto, yo creo el poder sentarnos a hablarnos, el tomarnos un tiempo desde el Consejo Deliberante y dedicarnos a esa temática y empezar a ocuparnos, creo que es muy importante. Debo resaltar también el apoyo tanto del presidente del Consejo Deliberante como de cada uno de mis pares y también el del gobierno provincial como municipal, porque la verdad que han venido, exceptuando Vialidad Provincial, han venido todos los funcionarios que han sido invitados y eso también es muy importante porque enriquece también el debate, ¿viste? Ujú. ¿Y Entonces por qué también, Vialidad provincial está ausente? ¿Por algún motivo en no, no lo sé, particular? no lo dio. Ah, Nosotros hemos hecho un trabajo muy minucioso
te dice. Sí, y entonces veníamos más o menos hace un mes ya efectuando las invitaciones porque quisimos darle un tiempo, por ejemplo, a los oradores que preparen una propuesta, ¿viste? Entonces, la verdad que no tuvimos una confirmación de que no o que sí, pero bueno, no se acercó. Pero nos hubiese gustado también y de hecho lo planteamos, pero bueno, en ese sentido no pasó. Pero después los demás, bueno, vos decías bien, hoy va a disertar de vialidad nacional, que la verdad que inclusive ayer lo vimos, a Cropi que estaba Sí. presente, Ujú. algunos de ellos han asistido. La verdad que eso también debemos reconocerlo porque ayer tuvo toda la mañana también el juez de faltas, que bueno, que nosotros Sí, le lo preguntamos si vimos. quería Sí. expresar también, nos pareció excelente y la verdad que en este sentido creo que todos nosotros nos parece bien porque son todos actores que intervienen de manera real en lo cotidiano de lo que es la seguridad vial, ¿no? Perfecto. Daniela, muchas gracias por este contacto. ¿A qué hora continúa hoy esta segunda y última jornada? A las 10 de la mañana continúa hoy y también quiero celebrar como ustedes, ¿no? Que se esté hablando de la derogación de la ley de lemas. Creo que como radical y como dirigente del partido, no he tenido tiempo para poner un post, pero ya veo, le voy a hablar con los chicos, Ujú. pero no, creo que nosotros hemos peleado muchos años por esto y la verdad que se llegue a esta derogación, creo que, bueno, quiero expresarlo, la verdad que es algo que nos alegra mucho Qué bueno, porque qué es a bueno. favor de la democracia y del voto ciudadano y la legitimidad del voto, ¿no? Que creo que es muy importante. Así que Te- un abrazo grande, chicos, y Vamos a pegarnos una vuelta en esta segunda jornada, también con el móvil de Nuevo Día, allí por la audiencia pública que tiene lugar en el recinto de sesiones del Consejo Deliberante. Y pensaba mientras hablábamos esto que vos decías, ¿no? Utilizar esta herramienta de la democracia como es una audiencia pública. Y vos, Daniela, que mencionabas el tema de la voz del vecino, escuchar al vecino. Bueno, hoy, en el Día del Vecino, que se pueda hacer esto, que se lleve adelante esta segunda y última jornada, bienvenido sea, ¿no? Sentarse a hablar, a discutir, a exponer distintas posturas sobre Ujú. un tema, en este caso, que es de interés común para Río Y que Gallegos. sepan que son voz autorizada, más allá de lo que te puede decir un ingeniero, un Sí, sí, agrimensor, sí, un todos. tal técnico. cual, tal Bueno, cual. lo que ocurre en el barrio lo Sí, conoce mejor que nadie el vecino. totalmente. Entonces que no se Sí, el subestime a dirigente su vecino, barrial, ¿no? tal cual. Yo también pienso exactamente lo mismo. Yo creo eso, soy uno que por ahí ve, uno por ahí se empapa. A veces nosotros, es esto que es de la escucha constante, de todo el tiempo. A veces no nos da el tiempo porque no, a mí me pasa por ahí, concejal, podemos tener una audiencia con usted, podemos tener esto y a veces trato de acomodar la agenda porque es constante, pero eso Ujú. también nos empapa de una realidad que uno va viendo diariamente. Así que muy contentos, igual feliz Día del Vecino a todos los vecinos y agradecido con ustedes, chicos, también por darle difusión a esta actividad y por siempre tener el apoyo de los medios. Un abrazo grande. Muchas gracias, abrazo grande. Gracias. Bien, hablábamos con Dale, que Daniela tengan buen día. D'Amico, concejal de la Unión Cívica Radical, sus conclusiones de lo que dejó esta primera jornada celebrada ayer, audiencia pública, con esa consigna, ¿no? Semáforo sí, semáforo no en la autovía. Lo que Ujú. sí está claro, por lo que decía la concejal, eh, después de haber escuchado las distintas exposiciones, creo que no todas coinciden en la semaforización, Claro. pero sí todos coinciden en que algo hay que hacer, Sí, en que hay que exactamente. intervenir de Sí, alguna sí, manera. sí, sí, sí. Y que ha quedado, para los que somos más grandes y tenemos unos cuantos años, eso hace décadas y décadas era la ruta 3 como le decíamos nosotros, Ujú. y era el final del pueblo, ¿no? Claro, Ahora claro, claro. el último Ahora quedó en el sector medio, claro. urbanizado Ujú. de Río Gallegos, urbanizado, digamos, fuertemente, ¿no? Han habido otros barrios como el Procrear, que también es un sector de la ciudad muy, muy grande, pero este ha quedado al otro lado de la autovía. Es Ujú. para un lado de la autovía o para el otro lado de la autovía, donde hay un crecimiento muy significativo, hay muchos barrios en la capital provincial. Y bueno, esto que se planteaba, bienvenida sea sentarse a hablar de cosas que nos interesan a todos, que nos preocupan. ¿M?
bienvenido sea que no nos pongamos de acuerdo, que discutamos, que posiciones encontradas. Eso no significa pelear, significa sentarse, tomarse un tiempo y plantear un problema que amerita Claro. una No, solución. y largar un poquitito el teléfono, ¿viste? Porque vos lo tirás en el Facebook y todos tenemos las soluciones, pero en realidad hay que ir con propuestas fundamentadas o con Sí, experiencias claro. que construyan ahí en Ujú. este espacio. Claro, claro, bien. Y Bien. algo que ayer muy bien lo explicaba nuestra compañera Claudia Rataro, que forma parte también del equipo de organización. Bueno, Claudia siempre tan didáctica, explicó cuál era la modalidad en que se iba a llevar adelante la audiencia pública y demás. Uno contaba que, por ejemplo, vos podés ir presenciar, escuchar la audiencia, no tener una participación directa, pero luego a través, porque no hay preguntas y respuestas, cada uno expone. Pero después, si querés realizar algún tipo de aporte, lo podés hacer a través de una misiva, no hace falta que sea nada demasiado formal, sino que podés también hacer tus aportes y contribuciones para ese documento final que luego se va a emitir. Unos mensajes de los oyentes a partir de esta nota y de Ujú. este tema. Hola Karina y Claudio, con relación al tránsito, la municipalidad nunca ha tenido la voluntad de erradicar el tránsito pesado del radio urbano, al contrario de otros municipios que lo tienen prohibido. Lo dice Alito. Otro Ujú. mensaje, buen día. La solución es que tránsito haga escuelita, porque hay muchísima gente que ni sabe estacionar, menos va a saber ingresar a una autovía, que es muy ágil, ¿no? Lo que pasa es que no respetan las velocidades, es cierto, ¿no? Estas son las consecuencias de haber entregado carnet, bueno, pagados por parte del municipio. Saludos, dice. Ujú. Claro. Bueno, las distintas opiniones que nos van llegando a raíz de este tema que siempre, siempre da que hablar. Horacio fue quien mandó este último mensajito. Les agradecemos mucho por la participación, Exactamente. porque es una manera de involucrarse también. Bien, 8 de la mañana, 54 minutos en la República Argentina. Dentro de algunos minutos vamos a estar hablando con el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Puerto San Julián, el Ujú. contador Ramiro Álvarez, porque se han publicado distintos terrenos, van a ser subastados allí en Puerto San Julián. Así que bueno, vamos a estar hablando con él para que nos dé más detalles al respecto, ¿eh? Bueno, previo a eso, le quería compartir esta información. Está publicado en varios portales, en varios medios, que indica o abre una esperanza respecto del carbón de Río Turbio. ¿Podría llegar un comprador inesperado? Esa podría ser la pregunta. Una oportunidad ligada a la geopolítica podría derivar en un beneficio importante para yacimientos carboníferos Río Turbio, que podría conseguir alguien, ¿no? A quien venderle el carbón que parece que no estaba en los planes de nadie. Es que según el sitio especializado Minería y Desarrollo, las exportaciones de carbón a Israel podrían significar una gran oportunidad para la cuenca. Es que el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que va a suspender la exportación de carbón a Israel hasta que detenga el genocidio, lo que representaría una pérdida de 450 millones de dólares. Tras esto, obviamente, la Asociación Colombiana de Minería expresó su preocupación. La misma fuente indicó que el conflicto entre Colombia e Israel podría traer una oportunidad para Argentina y el yacimiento carbonífero Río Turbio, que transita ahora una compleja situación y que podría ser privatizada.
Y recordó también que en las últimas semanas la empresa estatal implementó el programa de retiros voluntarios que ya habría sido tomado por 12 trabajadores. Mientras esto sucede, continúa negociando con el mejor comprador de carbón para sacar ya las 30.000 toneladas que de manera aproximada están acopiadas aquí en Punta Loyola. Se abre esta posibilidad, lo reflejan los distintos portales, que si es que se cae este acuerdo o entre Israel y Colombia, si Colombia deja de vender a Israel el carbón, tal vez este podría ser un mercado para colocar el carbón que llega desde la cuenca. Bien, se abriría una posibilidad entonces para el carbón de la Río. cuenca minera. Exactamente. 8 de la mañana, 57 minutos en la República Argentina. A propósito de la derogación de la ley de lemas, Sí, tema que va avanzando en la legislatura provincial. Un diputado opositor dijo que no es prioridad, pero que acompañarán su eliminación. El diputado por Río Turbio, Carlos Godoy, de Unión por la Patria, recordó además que muchos sectores del peronismo pidió su derogación. El despacho favorable por la derogación de la ley de lemas, del cual dábamos cuenta hace algunos minutos, que tuvo este despacho en comisiones de la Cámara de Diputados para luego ser tratado en el recinto, tuvo consideraciones de parte de la oposición. Fue el caso del legislador que representa a Santa Cruz, Carlos Godoy, quien sostuvo por redes sociales que si bien no es un tema que esté como prioridad en nuestra agenda, debemos dar la discusión. Desde nuestra banca dijo... Bueno, nunca estuvo demasiado en la agenda del Frente para la Victoria, hoy Frente de Todos, ¿no? Claramente nunca fue una prioridad, ¿no? No. Desde nuestra banca parlamentaria venimos trabajando en diversas necesidades que tienen nuestras instituciones en Río Turbio, precisó y detalló 3 temas importantes para la cuenca carbonífera. A ver, cómo gestionar reuniones entre el gremio del SOEM y el gobierno provincial, situación de empresas que ya no prestan servicios en la usina 240 y el pedido de los senadores para la no aprobación de la ley bases. Las 9 de la mañana en la República Argentina. ¿Lo tenemos? Sí, ya está ahí en el teléfono. El secretario de Hacienda de la Municipalidad de Puerto San Julián, Ramiro Álvarez, nos está escuchando. Ya lo habíamos anticipado. Ramiro, buen día, ¿cómo estás? Karina Taberna, Claudio Lobos, aquí te saludamos en vivo para Río Gallegos y también estamos en vivo en Puerto San Julián. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? Un saludo para vos y toda tu audiencia. Un gusto estar acá. Gracias por atendernos estos minutos en esta mañana. Bueno, como le explicábamos a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, nos enteramos de esta convocatoria que ustedes han llamado desde la Municipalidad de Puerto San Julián respecto de una subasta de terrenos. Queríamos conocer un poco más de qué se trata esta propuesta, quiénes pueden participar, qué condiciones mínimas, digamos, hay que respetar para poder ser parte de este proceso. Bueno, les comento un poquito, tal cual como decís, desde el municipio llamamos a una subasta pública para el 27 de junio. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones. La particularidad de las subastas es lo hacemos con terrenos que por ahí han quedado en el centro de la ciudad, en este caso en la zona sur de San Julián. Entonces, como para tener una igualdad de condiciones, como son terrenos que están céntricos y con todos los servicios, la mejor opción es llamar a una licitación, ¿sí? A una subasta. En este caso, la condición principal que ponemos nosotros es que hayan realizado la solicitud de terrenos y que hayan residido por lo menos 2 años en la localidad. Ah, está bien. Es sí. exclusivo para residentes de Puerto San Julián, que reúnan estas exactamente. condiciones.
y que hayan con anterioridad solicitado algún tipo de terrenos en la localidad. Claro, claro. Me imagino que hay Em, una base, ¿no es cierto? También para esos terrenos. Exactamente eso te iba a comentar. La base es de 4 millones y de ahí en adelante. Lo bueno de estos terrenos es que, como te digo, están céntricos y con todos los servicios eh, con todos Ujú. los servicios andando, digamos. Claro, Todo ¿Sí? Por eso, tienen todos, digamos, unas dimensiones uniformes estos terrenos. sí, son exactamente de los terrenos que hemos entregado por ahí en otras partes de la localidad, son de 12,50 por 25. Ah, bien. Van a ser terrenos principalmente para vivienda, ¿sí? ajá. Quedan sobre la costanera sur del pueblo. Ah, bien. Sí, sí, sí. Exclusivo para vivienda, entonces. Sí, no, no es exclusivo para vivienda, pero nosotros creemos desde el municipio que la mayor cantidad de solicitantes van a ser para vivienda propia. Ujú. Está bien. Que ¿Y también cuál? se puede dar, Sí, sí. no, 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 que termina, también se puede dar algún tipo de comercio porque justamente eso. como están sobre la costanera sur, ahí Claro, tenemos un mix, tenemos un par de comercios Ah, y también claro. vivienda. claro, Ujú. está Sí, bien. Eso iba a sí. consultar. ¿Cuál es la salvedad? Esa sería la salvedad. Que también algunos pueden estar destinados con un fin, digamos, comercial. Totalmente, no es que Ujú. bajamos una línea en los criterios, Claro, va a ser a libre demanda de cada uno de los habitantes claro, del claro. pueblo, digamos. Claro, claro. Claro. Sí, Ramiro, ¿cuántos terrenos son y sí. cómo es que el municipio siempre fueron terrenos fiscales estos o de alguna manera pasaron ahora a pertenecer a la municipalidad y por eso lo subastan? Sí, te comento, son aproximadamente, la idea es subastar 16 terrenos Ujú. que han quedado, como se hizo en un momento, hace varios años atrás, se hizo toda la costanera sur, y estos terrenos de un lado se han dado, todos terrenos fiscales, y de este lado fue quedando, se fue demorando, y quedó todo un predio que ya lo mensuramos y estamos, por eso avanzamos en este momento, digamos. Ujú. Bien, ¿Sí? Los extranjeros también, perdón, Pichone, no, no, no. los extranjeros Sí. también pueden acceder, pueden participar de esta subasta. Extranjeros, pero que tengan nacionalidad argentina, que Claro, es una de las condiciones, y es importante, 2 años claro, mínimo Claro, de residencia en la claro, localidad. claro, claro, eso es Porque condición sine qua claro, non, claro. 2 años de residencia Y, allí en Puerto San y que Julián. tengan una carpeta abierta solicitando terrenos es que también. tengan un expediente abierto, Bien, porque si no es como que no claro, jugás del todo bien, digamos, claro, porque puede venir cualquiera claro, Claro, y claro, solicitarlo, ¿sí? claro, perfecto. la prioridad se le da a los vecinos de San Julián, ¿no? A Los los que vecinos viven y que ya ahí. hayan solicitado. Claro. Claro. Totalmente, ¿Hay mucha totalmente. demanda de terrenos por parte de los vecinos, Ramiro? Mira, yo arranqué en gestión ahora este año y la Ujú. verdad que hay mucha, la dirección de tierras pertenecía antes a obras, ahora se pasó a Hacienda y sí hay mucha demanda. Nosotros vamos respondiendo, somos muy prolijos con el tema de los criterios que ponemos a la hora de abrir un expediente. Y Claro. siempre se prioriza el año de antigüedad del expediente, Claro. entre otras cosas, ¿sí? Ujú. Ujú. Hay Que algunas personas que tengan, digamos, expresamente vedadas que no pueden participar. No, como te digo, porque si vos cumplís Claro, con los requisitos que son mínimos, porque la idea Sí, tampoco son, es claro. llenar de criterios y que no pueda participar nadie, claro, ¿sí? Pero se busca siempre desde el Ejecutivo darle prioridad a la gente que reside en el pueblo, que apuesta por claro, el pueblo y que tiene proyección acá, claro. ¿sí? Igual de todos modos no debe ser la única manera de dar terrenos a los vecinos en Puerto San Julián, ¿no? ¿Cómo? Digo que Disculpa, no no es te la escuché. única manera de dar terrenos a vecinos en Puerto San Julián. No, Claro, Claro. como te digo, nosotros constantemente desde la Dirección de Tierras estamos abriendo expedientes. Yo te digo, no me animo a decirte un número diario, pero es bastante elevado. Ujú. Entonces, siempre estamos tratando de ir mensurando los terrenos para ir dando respuesta. claro, Claro. Justo, les comento una cosa que no les comenté. Este predio donde Ujú. se van a subastar ahora, estaba destinado para que el IDUC haga un barrio de médicos, ajá, ¿sí? Sí. Después, por cuestiones de burocracia y políticas,
eh, quedó, quedó disuelto, digamos, esa Ujú. cuestión y se decidió desde el Ejecutivo avanzar con esta propuesta. Claro. ¿Sí? Bien, bien, bien. Se le dio este otro destino, digamos. Y Totalmente. el método de la subasta, ¿cómo es? Así como la conocemos, se citan a todos los vecinos, o en algún Es, lugar, en algún determinado horario, o previamente tienen que inscribirse para presentar estos papeles y efectivamente autorizarlos a participar. no, mira, el trabajo que estuvimos haciendo nosotros lo largamos antes de ayer, creo que largamos la placa de difusión. Sí, Nos la tengo. reunimos el día 27 en el Nido, que es el núcleo de integración Sí. comunitario acá en Puerto San Julián, a las 11 horas, con el Ejecutivo, con el Secretario de Hacienda, Dirección de Tesorería, Dirección de Tierras, Ujú. y bueno, damos a conocer todos los terrenos y vamos subastando uno a uno. Es un procedimiento que te lleva un par de horas. Sí. Ujú, O claro. sea, así que, ¿Y pero, sí. cuándo efectivamente se va a realizar la subasta? ¿Tiene fecha, hora, lugar? Sí, el día 27 de junio a las 11 horas en el Nido, es en el núcleo integrador comunitario de acá de Puerto San Julián. Le estuvimos dando difusión, nosotros desde la Dirección de Tierras de todas formas estuvimos incitando a que la comunidad se acerque Ujú. para darlo a conocer también, porque Claro, muchas veces por ahí difundimos las placas y no termina de llegar a todo el mundo. Es mucho también un trabajo de boca en boca porque la idea es que se sume la mayor cantidad de gente, claro. ¿sí? Que podamos subastar en su totalidad los Ujú. terrenos. ¿Sí? Ramiro, cambiando de tema y para cerrar, Sí, ¿ya se sí, anunció la fecha de pago de aguinaldos allí en Puerto San sí. Julián a los municipales? Acá desde el Ejecutivo, Dani Gardoño lo que decidió es abonarlo el día 14 Ujú. para que el día 15 de sábado 15 ya puedan todos los empleados municipales gozar del aguinaldo. O sea, este viernes. Sí. Bien, Este viernes realizamos el pago. Sí. Muchas gracias, contador. Gracias por atendernos. Listo. Bueno, un ha, gusto. ha Que sido muy sigan bien. gentil. Bueno, y mientras Bueno, nosotros hablábamos con el contador, que es el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Puerto San Julián, bueno, también gracias a Juli por el streaming, quienes nos siguen por esa vía, podían ver la placa respecto de la subasta que motivó nuestro contacto con él. Así que muchísimas gracias. ¿Mm? Subasta pública de terrenos entonces 27 de junio a las 11 de la mañana en el Nido. Nido Héroe de Malvinas, ubicado en Florida Blanca número 1575. Bien, ahí estamos. Cualquier información se meten también en la página web, pero recuerden que para participar tiene que tener domicilio en San Julián, 2 años de residencia efectiva en la localidad y tener abierto también una carpeta de solicitud de tierras Claro, en esa comuna. abierto el ¿Mm? expediente. Tal cual. Exactamente. Base 4 millones de pesos. Base 4 millones de pesos. O sea, ¿hasta Para hasta cuánto acceder a se un extenderá, terreno, no? para acceder a un terreno no es nada, no es nada. Hoy 4 millones, sé que, bueno, a ver, dame 4 millones, no lo tengo, obviamente, pero me refiero que para una operatoria de este tipo no es mucho, sobre todo teniendo en cuenta también que ya cuenta con absolutamente todos los servicios. Cada Claro, uno de estos claro. terrenos que tienen 12 metros de frente por 25 de Eso por fondo, 25, muy sí. lindo. Y ubicados ahí en la zona de la Costanera Sur, San Exacto, Julián. de Puerto San Julián. Bueno, ¿sabés qué? Quería compartir con vos A ver, y con nuestros oyentes y seguidores un audio, esto porque era el tema que estábamos hablando antes de ponernos en contacto con la localidad de Puerto San Julián y con el secretario de Hacienda de esa comuna, que hablábamos de la ley de lemas, de cómo va avanzando el proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. Y más temprano mencionábamos el posteo que había hecho el diputado Pedro Muñoz, que había catalogado de un momento histórico el paso que había tenido ese proyecto por la Comisión de Asuntos Constitucionales que había sido firmado con la mayoría
de los legisladores que la integran. Bueno, nos envió un audio al respecto. Lo Bueno, vamos vamos a escucharlo, sí. compartir. Entiendo que lo acontecido ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados es histórico. La emisión de ese despacho no solo significa un despacho en sí sobre una ley, sino que viene a dar respuesta a un planteo histórico fundamentalmente de los vecinos que continuamente le expresaban a la política el pedido de la eliminación de la ley de lemas. No solo por el hecho de la confusión que se generaba enorme en los cuartos oscuros, sino por la desvirtuación directa y llana del voto, que muchas veces iba a otra persona en función de este traslado que permitía la ley de lemas. Con lo cual, por un lado, en ese sentido, y ante tanto reclamo en el que en lo particular participé juntando firmas solicitando la eliminación, tantas insistencias durante tanto tiempo, a una ley totalmente nefasta que le sirvió fundamentalmente al kirchnerismo para sostenerse en el poder durante tanto tiempo. Y por otro lado también a favor de los candidatos, que muchas veces tenían la mayoría de votos, pero que tampoco podían alcanzar una banca o una intendencia, una concejalía, precisamente por esta desvirtuación que se realizaba del voto. Así que en este sentido creo que es un día histórico, por cuanto se ha materializado un reclamo genuino de tantos vecinos de la provincia de Santa Cruz respecto de esta nefasta ley. Bien, Pedro Muñoz, ¿no? Uno de los primeros, lo decíamos hoy temprano, ¿no? Desde que era secretario general de AUSAC, que siempre reclamaba la derogación de la ley de lemas, y este momento lo encuentra siendo diputado provincial. Con un intermedio como concejal, paso intermedio como concejal de aquí de Arrogallegos. Pero fue uno de los grandes, los primeros que propiciaron esta derogación y los primeros que salieron a exponer esta situación. Sí, ¿no? sí, ha sido uno de los grandes críticos, como muchos otros, de esta ley de lemas que, coincido en sus palabras, no hace más que desvirtuar el voto popular. Con esto de las colectoras, yendo para un lado, yendo para el otro, sumando a quien uno no quería sumar. Así que, bueno, queríamos compartir esto porque nos preguntamos esto, ¿no? Día histórico. El nivel de representatividad con el que llega un concejal a ocupar ese espacio, ¿no? ¿Con cuántos votos? Con muy pocos votos termina siendo el concejal. Es legal, sí, claro, porque está vigente la ley. Pero... Sí, esto digo... beneficia a quien beneficie, ¿no? A veces beneficia a uno que le cae a uno más simpático, menos simpático. La ley de lemas entiendo que no respeta esa direccionalidad que tiene que tener el voto. Que no haya intermediarios ni decantadores, que no decante para un lado o para el otro. Que vaya a quien uno eligió y de manera directa. Y la pregunta es hacia qué sistema electoral nos encaminamos, ¿no? Si el cambio va a ser profundo, si ya que estamos en proceso de cambio avanzamos, si vamos derecho a lista única, ¿no? A boleta única, o a ver qué modalidad se va a definir, se va a implementar, exactamente, gracias, a partir de la derogación de la ley de lemas, que ya está muy avanzado, ¿no? Porque tiene que ser en paralelo también. El año que viene ya tenemos elecciones de diputados nacionales acá en la provincia de Santa Cruz. Medio término, claro. Exactamente. Bueno, es un avance y vamos a ir siguiéndolo y contándole. No, pero... Una aclaración, para la elección de cargos nacionales rige el sistema nacional. Claro.
Claro que sí. Bueno, estamos llegando a las 9:15 de la mañana, momento del pase. Ya vamos a invitar a nuestros compañeros de Arriba el Día que se vayan acercando y mientras tanto vamos a agradecer a nuestros auspiciantes. Te voy comentando los ganadores del Telebingo del sorteo de anoche. El premio más grande se fue para Puerto San Julián, 1,5 millones para esa localidad. Para el cartón 6.425. La línea de la cuarta ronda fue para Río Gallegos, cartón 8.385. En la tercera ronda, línea 250.000 pesos para el cartón 5.180, vendido aquí en Río Gallegos. El bingo se fue para el Calafate, 500.000 pesos para el cartón 6.686. La segunda ronda, línea compartida entre los cartones 6.812 y 6.844. El bingo se fue para Pico Truncado, 400.000 pesos para el cartón 2.534. Y la primera ronda, línea 150.000 pesos para el cartón 8.554 y el bingo 300.000 pesos para el cartón 6.284. Quedó vacante el pozo acumulado. Es por eso que el próximo sorteo, el día 18 de junio, va a haber en juego 10.050.000 pesos a la bolilla número 40. Color de cartón amarillo en esa ocasión. Gracias por acompañarnos, Andina Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. En Perito Moreno, Andina Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, tienen acceso por Avenida Libertador y tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento, tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Ten en cuenta que este fin de semana que viene, el lunes es feriado. Por ahí sale un viajecito al Calafate. Llama al 2966-530706. Y recordá que el Hostel Titán, por la temporada baja, permanece cerrado. Por la temporada turística baja, ¿no? Hasta el mes de septiembre. Pero está atento y dispuesto a ofrecer servicios a grupos grandes, a contingentes y a delegaciones. En ese caso, para buscar asesoramiento, llama al 2966-746219. Bien, gracias a nuestros auspiciantes que nos acompañan cada mañana. Gracias a Fer Tornu que ha llegado a la convocatoria. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo están? Buen día. ¿Todo bien? ¿Nica qué le pasó? ¿Se ganó el Telebingo anoche que no vino hoy? Agratado. Ahí viene. Ahí viene. Él se toma su tiempo porque Sí, llega, sí. se acomoda allá, después se acomoda para acá, hace el mate. Así que. Cuando le decimos che y cuarto, Claro, ahí recién ahí activa. va a buscar Claro. el mate, cierran la compu. Tal cual, Por eso tal tiene cual. unos 10 minutos de delay hasta que Está bien. aparece. ¿Sabes qué nos había quedado? No sé si querés compartirlo en el momento este del pase que me lo habías mostrado. Porque la conducción del Colegio Secundario Provincial número 36 de Río Gallegos no había hablado respecto de este tema tan controvertido, tan difícil de tratar, cuando se dijo nos enteramos a través del diario La Opinión Austral, que personal del colegio, de ese colegio secundario, había visto un feto que estaba en un inodoro, que le tiraron agua, esa era la versión, le tiraron agua, se fue por cañería, y de ahí en más, se supo de este caso. Comenzó una investigación de oficio de la policía. Mientras tanto, esperábamos la versión de la escuela, que no se tuvo, o del Consejo Provincial de Educación. Y finalmente fue la cartera educativa provincial quien sacó
un comunicado o emitió un comunicado que dice, en primer término, cabe informar que la situación suscitada está siendo abordada a través de los protocolos institucionales que corresponden, tanto en la propia escuela como desde las áreas de este consejo que deben atender diferentes aristas que esta problemática plantea. Y ahí dicen, es oportuno convocar a la reflexión acerca de la responsabilidad social en torno a este hecho. Desde esta perspectiva, invitamos a los medios de comunicación y a los comunicadores a repensar la manera de abordar temas que podrían afectar el bienestar de las infancias y las adolescencias. Publicar en términos de especulación y espectacularización acerca de un hecho que involucra a personas construye representaciones que lesionan derechos, dice el comunicado del Consejo de Educación, dirigido puntualmente a los medios y a los comunicadores. Es por ello que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, tenemos la corresponsabilidad de resguardar a las personas ante la posibilidad de que pudieran estar atravesando una situación de vulnerabilidad, más aún si la situación pudiera afectar o involucrar a las infancias y o adolescencias. La pertinencia de difundir mensajes acerca de este tipo de hechos por parte del Consejo de Educación se analiza en función de este resguardo y del cuidado que se debe tener. No entiendo que no hay que visibilizar estas situaciones. Los medios que tienen que quedarse callados a la boca. Tampoco vi No, que se hablan de exponga un nombre o una hay que ellos persona. solicitan publicar, digamos, sin hacer de esto un espectáculo. Hablan de la especulación y de la espectacularización del hecho. Y uno especula en realidad cuando no tenés respuesta por parte, información oficial por parte, en este caso, del propio Consejo Provincial de Educación. Ahí es cuando el periodismo empieza a especular. Si hubiesen salido a hablar ese mismo día, por ejemplo, a ver quién corresponda, nosotros fuimos a buscar la información, fue Cari, después fui yo por otro medio y me sacaron a patadas en el culo de la escuela. Hay cuestiones que no van a cambiar en cuanto a... ver, me entonces, parece que no van a cambiar en el área de educación en Santa Cruz, ¿no? y uno Siempre no- ven al periodismo como ver, enemigo, siempre lo ven como que lo que se comunica dista de la verdad. Ya basta, ya tuvimos a una señora 8 años, un desastre dejó, no permitió que nunca lo que pasaba dentro de una institución educativa, cualquier sea el hecho, positivo o negativo, se pudiera conocer, los periodistas no pudieran entrar a los colegios, Claro. un poco más te pedían visa para entrar a un colegio. No, Basta, podía. gente. uno Sí. no fue a preguntar quién fue, quién Claro. cometió ese hecho Sí. o quién lo denunció. No, uno fue a buscar una voz oficial que refiera al respecto. Sí. Y punto. Hay Uno que no cambiar fue, viejas recetas, me uno no parece, fue a cuestionar absolutamente nada. en el área de Sí. educación, quienes emiten estos comunicados, me parece un comunicado totalmente arcaico, quedado en el tiempo. A mí me parece de alguna manera pertinente, quizás disintiendo con ustedes, porque ni siquiera la policía tiene data fehaciente del hecho. Quedó todo en una cuestión que Pero perdón, la policía Que quedó también como se un refirió supuesto. al respecto. ¿eh? No, la policía de hecho Claro. tomó de un Claro. medio periodístico, si no se hacía Claro. eco de un medio periodístico, yo creo que esto pasaba. Pero a ver Pero el hecho es tan poco claro que Pero a ver, si de la alguna policía manera tomó esa nota, Juli, es porque fue un hecho trascendente y le dio la entidad suficiente como para que actúe de oficio, si no, no actúa. Entonces, vos fijate en lo que contribuye, en este caso, un medio de acá de Río Gallegos, en que actúe de oficio la policía, que no es poca cosa.
Sí, entiendo igual que esto lo decía Cari el otro día, que no podemos saber si fue un joven o un adulto, puede haber sido cualquier Claro, se persona que integre esa revictimiza comunidad porque, claro. educativa, pero al haber un alto grado de porcentaje de adolescentes Ujú. menores de edad, entiendo que se busca resguardar un poco por ahí la situación. Y que obviamente hay que encontrar un punto en común y nunca se entiende la tarea de este lado, que es comunicar con la mayor celeridad y certeza posible eh, hechos, tanto buenos como malos, pero es algo que si no se hubiese publicado, muy probablemente hubiese pasado desapercibido y no es un hecho Seguro. menor. Claro. Ujú. Más allá de que yo no estoy hablando de una cuestión moral de la criminalidad del acto o la naturaleza del acto o lo que haya sucedido, sino por el accionar posterior, ¿no? Ujú. Que sucedió que, pasó esto, tiramos agua y seguimos como si nada. Claro, como Eso si nada. fue, me parece Claro. grave. Sí, Claro, tal tal cual. cual. Eso es No, lo y que además, se cuestionó en su momento. Si había algo que cuestionar de los medios y lo cuestionamos nosotros, fue eso. ¿Cómo van a subestimar un hecho así? Era Vox Populi en esa escuela, ¿no? Lo que había ocurrido supuestamente. lo que supuestamente lo que había ocurrido. supuestamente había ocurrido. Claro, pero además porque si es que sucedió, a ver, em, ¿qué pasó con la persona que estuvo, con la mujer que estuvo involucrada Claro, en claro, ese hecho? Por su salud más que nada, no por otra cuestión, ¿eh? Exactamente, por su salud física y mental, tal cual. Pero bueno, me parece que este parte o este comunicado del Consejo Provincial de Educación es como que baja una línea que, no sé, me parece que iba a dar como para cierta polémica, ¿no? Pero además habla de protocolos. Pero no se les exige que se implemente un protocolo O capaz sí, que innecesario en el caso de que alguien esté realizando estas tareas en los baños y encontrarse con algo con estas características, algo de no tirarle un tacho de agua para que se vaya por el desagüe. Entiendo yo, ¿no? Que ahí es donde debe aplicarse el protocolo y las autoridades del Consejo Provincial de Educación también exigir que se lo cumpla. Entiendo que es así. Sí, creo que muchas veces, como pasa en muchos ámbitos, los protocolos no existen y se elaboran o se establece un recursero de actuación en base a hechos que quizá no tenían precedente. No sé si verdaderamente si había un precedente de algún hecho de este estilo, difícil, claro. pero muchas veces no estamos acostumbrados a actuar y a elaborarlo después de acontecido. Estaría bueno en tal caso que ya sucedido esto, se genere ese recursero y se nos comparta también a los medios, decir, bueno, de esta manera Hay que pretendemos tratar claro. la información. Sí, a mí Después, también me parece esa es una eso. pretensión, ¿no? Después cada Ujú. uno hace lo que quiere y le parece también. Bueno, iba a generar alguna controversia. ¿A vos qué te pasa con esto, Fer? No, me parece que nosotros tenemos la obligación de informar cuando pasan estas cosas, porque algo parecido ocurrió, ¿se acuerdan con la Escuela del Viento? Que se decía, hubo un abuso, que no sé qué, que no sé cuánto. Y son todos rumores, la gente empieza a hablar un montón de cosas y que se necesita que los medios confirmen si pasó o no pasó y qué pasó. Y después me parece que en cuanto a comunicado que es esto último, o sea, por ahí es salir un poco al choque con en realidad lo que podría generarse es un canal de diálogo y comunicación con los medios para trabajar en conjunto en vez de ir al Claro. choque y ver cómo mejoramos entre todos esta situación. Ujú. Sí, sí. No, y poner, a ver, algo de información oficial en un tema tan sensible. Ese mismo día estamos investigando el hecho, estamos comprobando si efectivamente ocurrió o no, y punto, y Claro. se terminó. Algo que ¿no? ayude, porque si no la gente empieza a especular con este y otros casos como que los medios ocultan. Claro. Eso también pasa Claro, en sí, redes sí. sociales. Nada, no dice nadie dice nada, los medios ocultan, algo están tapando. En este y otros casos, entonces nosotros sentimos que tenemos que ir, buscar y confirmar qué pasó y qué no pasó. Y nosotros Y ellos nos creemos tienen de que los ayudar. organismos oficiales cuando también permanecen callados. Algo están ocultando entonces. Flaco favor, el arcaico, el comunicado.
Bien, y Ni que lo hubiera hecho María Cecilia Velázquez, comunicador. En serio, la verdad. Ese es otro tema ya. Hemos hablado, pero da para seguir comentando, lo hemos hecho con ustedes en privado, respecto de el miedo que sigue existiendo en distintos establecimientos educativos de la ciudad cuando uno va a consultar algo, y eso que nosotros, en mi caso con el móvil, estoy ya curtida de cómo voy y soy absolutamente precavida y respetuosa. No cruzo el umbral de la puerta sin golpear, sin pedir permiso, sin presentarme para que no comprometer absolutamente a nadie. Pero hasta la semana pasada que estuve en distintos colegios, me ha sucedido que se acercan y se van. Quien me atienda, una secretaria, una auxiliar, quien sea, porque no quieren estar charlando con nosotros porque Tienen miedo. eso se puede interpretar como que nos está pasando algo de información. información. Es una cuestión ya de una paranoia Esa paranoia. nivel Dios, pero la generó, Claro. la generaron gobiernos anteriores, gestiones anteriores, donde realmente había una persecución Uno entiende increíble. que debe seguir todas las directrices, entrar a un establecimiento, identificarse, decirle, mira, yo vengo de tal medio, de tal... hablar directamente, previamente concertar con la funcionaria educativa, con la directora, vicedirectora de ahí. Pero de ahí a que seamos, chicos, lo que dice Karina, te dicen y se van. No hay- te quieren atender, no te quieren atender, hablar. No te quieren hablar. No te quieren hablar. O vienen y te dicen, no, la directora, ponele, está en reunión o está fuera del colegio y van caminando hacia la puerta. Claro. O sea, cosa que salgas. Sí. Todavía eso lamentablemente temores no. existe. Nos vamos. nos estamos yendo, ¿no? Yo quería pedirle al comandante que me ponga alguno de los temitas de los artistas que van a estar participando en la fiesta del frío. Yo Porque no los conozco. A Damián, quiero Flor. a Damián Córdoba lo conozco. Sí. ¿No? Catamarqueño me parece que es también. No, es cordobés. Cordobés. Cordobés, Es catamarqueño. de origen, capaz que nació Sí, en sí, sí, Catamarca. pero bueno, hace cuarteto. Creo Claro, que sí, sí. Pero bueno, también Córdoba sí lo ubico, es medio Sí, eléctrico. así, eléctrico, para- sí. Pero, ¿y quién más va a estar presente así en...? Flor Álvarez. Flor Álvarez. Por eso me pregunto. encanta, por me eso encanta pregunto. Flor Álvarez. ¿Quién es? Es una chica que canta. No, sí. Ah, no, pero- me diga. Sí, Bueno, pero se hizo muy conocida a través de redes, de Ajá. TikTok, No, y la ajá. fueron descubriendo distintos cantantes más conocidos, y bueno, y estuvieron compartiendo así sesión. A ver, ¿quién está? Esa Y ella es. Yo no con nada serio y no tener un beso y sigo sin poder creerlo. Bueno, ella entonces es Flor Canta Álvarez. muy bien. El otro día te dije cuando estábamos esta chica me encanta ¿Sí? como canta. Ajá. ¿Y de dónde me dijiste? De TikTok, de redes. Es Y Valentina espectacular. Márquez, ¿quién es? Valentina Márquez, ¿quién ¿La es? tenemos? Fer. Valentina Márquez también va a estar Por nombre presente. no, lo que me pasa a mí es que a veces esto es más, a veces para una generación un poco más, Claro, más obvio. abajo. Claro. Y a veces por el nombre no lo junás, pero después cuando escuchás un par de temas, sabes quién es, ¿no? Sí. O caes en quién es. Sí. Yo por nombre a esta chica, por ejemplo, no la tengo, pero seguramente si ponen un par de temas de algún lado. Te tirás un paso. Capaz. Eras de aquellos que te regalan flores ni buscan amores así como en ¿Esa es Valentina? cuentos. Bien. Si me hubieran contado. No sé, yo para catalogar género musical nuevo, encima, viste, es muy nuevo, son todos para los pibes de ahora, ¿no? Y a ver, comandante, ¿cuál es la opinión? ¿Cuál te gusta? ¿No lo tenés vos? Si Brian no los tiene, ya es otra cosa. Pero a Flor sí o no. Sí, esa chica sí, pero no. Sí, pero no la escuché. No la escucho. Bueno, Sí. y Damián Córdoba, ponelo un poquitito a Damián Córdoba.
A Juli sí los debe conocer. A los de la fiesta del frío. Sí, a Damián Córdoba, obviamente. Juego de noche, nieve de día, puede ser después. Nah, ese es Ricky Martin. Bueno, pero lo hace. ¡Ah! ¡Qué o- atrevido! o Miénteme también podría ser. ¡Qué atrevido! No. Ese es un... Muy enérgico Damián Córdoba. Demasiado. Valentina Márquez también, de la misma cachenguera la fiesta del frío este año. Sí. Sí. El anunciado entonces 26 y 27 de julio, ¿no? ¿Lugar? Ya está. Playón o plaza, estacionamiento del CIPEM. ¿No les va a Hacer quedar fiesta. chico con las convocatorias que venían? Era en la cancha del Ferro. Tal vez Sí. estos artistas no son tan convocantes como los que habían traído años anteriores. Me parece, sí, están orientados igual a un grupo etario, ¿no? Claro. Es más juvenil la cosa, Está más, bien. más para jóvenes, salvo Damián Córdoba, que es nuestra generación. Déjame que nombre a los otros artistas locales que van a estar presentes. Es Cenita. Corregime si no es así. Cenita. Cenita DJ. ¿A quién le decía? Anica. Cenita DJ. LBM. ¿Está bien? Sí. Sí. La banda Marquito la rompió ayer en la presentación. Ajá. Hizo la previa de todo. Estuvieron ahí participando. Sí. De Guasos. Sí, andan muy bien Ah, esos son- chicos. son geniales. muy buenos. Muy buenos. Buenos. ¿Y qué hacen? Rock, me imagino. No, cuarteto. Ah, cuarteto. Cuarteto. Sí. Me sonaba a los Guarros. Guasones capaz que es una banda de rock. Guasones, Sí. claro. No, Y son bueno, muy buenos, ¿eh? y esa primera noche cierra Flor Vázquez y Valentina Márquez. Flor Álvarez. Flor Álvarez y Valentina Márquez. Yo le cambié el apellido. Y después- No estás para presentador de esa noche, no te veo, no. No. El sábado 27 van a estar participando el DJ Miguel Pérez, abrir Sí. la jornada, seguido por La Farra, Sí, también son cachengueros. Sí, así, re. muy buenos. Kevin y la pieza Record. Sí. Sí, es un chico muy bueno. Salió de la Casa de la Juventud, ese chico también tuvo un paso, sí. Saribán Sí. Salina Jardino y su compañía. banda, y compañía. y La Furia. La Furia cuartetera. ¿La sacan de Gran Hermano o no? ¿La sacaron? Decime, dame No, esa no, buena van a noticia. Creo que sigue existiendo todavía, Ay, ¿no? no es esta. No, La no, traen no. Ay, No. Bueno, y el cierre del evento estará a cargo del reconocido cuartetero Damián Córdoba. listo. Nos vamos. Hasta mañana, gente. Gracias chicos, buen programa. Gracias comandante Cari. Te seguimos en el Bueno, Face del cómo diario no. Nuevo Día. Dale. Mañana a las 8 volvemos con la otra gestión. Chau, chau.